Hola, hola, hola. Comenzamos este curso de química orgánica, de introducción a la química orgánica, con el primer ejercicio que nos pide que dibujemos fórmulas estructurales para cada una de las siguientes fórmulas moleculares que nos indican en los tres apartados del ejercicio. Vamos a empezar por el apartado A. Nos hablan de una fórmula C5H12 y lo primero que vamos a hacer es calcular el índice de insaturación. Para calcularlo tenemos diferentes maneras, pero una que me parece muy fácil de recordar es comparar esta fórmula con la que resulta de un alcano no cíclico, lo que llamamos una molécula saturada, CnH2n+2, con 5 átomos de carbono, que es la N, tendríamos 5 por 2, 10 y 2 12 hidrógenos. Como vemos, los hidrógenos coinciden en la fórmula saturada y en la nuestra, por tanto, esto significa que nuestra molécula está saturada. Molécula saturada. Perfecto. Y esto nos indica que las estructuras que debemos dibujar no pueden ser cíclicas, ni tener enlaces dobles ni triples. Tiene que ser solo enlace simple carbono-carbono y no cíclico. Por tanto, bueno, podemos dibujar la primera estructura que podemos pintar es la de 5 carbonos, como en cadena lineal, que es la molécula de pentano. Es el pentano. Una táctica muy simple para ir dibujando las moléculas es quitar un extremo de cadena y ponerlo como sustituyente en un carbono interno. Por ejemplo, CH3, CH2, CH, y aquí le pongo el metilo y pongo un CH3 ahí en ese extremo. Pentano, este es el 2-metilbutano, 2-metilbutano. Y podemos dibujar incluso otro isómero quitando este metilo de este extremo y poniéndolo aquí en el medio, lo que nos daría este otro isómero. Son moléculas todas ellas, si te fijas, con la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Tienen diferente estructura. Es el 2,2 dimetil propano. Bueno, pues estas moléculas corresponden a la fórmula C5H12. Me parece que no tenemos más. Son los tres isómeros del pentano, el pentano lineal, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Bien, pasamos por ejemplo al apartado B, en el que nos piden obtener isómeros de fórmula C5H7N. Lo que vamos a hacer es cambiar el nitrógeno, lo vamos a cambiar por un CH. Cuando en una molécula hay oxígeno no hacemos nada. Si hay halógenos, se suman a los hidrógenos, el número de halógenos que tengamos. Y si tenemos nitrógeno, se cambia por CH. Es una forma simple también de determinar las insaturaciones. Bueno, el objetivo de esto es determinar el índice de insaturación. Entonces tenemos una fórmula C6H8. Y ahora la comparamos con la del alcano saturado, CnH2n+2. Y por tanto, con 6 átomos de carbono deberíamos tener 6 por 2, 12 y 2, 14, 14 hidrógenos. Como puedes ver, hay una diferencia de hidrógenos notable. La molécula de arriba tiene nada menos que, con respecto a la de abajo, 6 hidrógenos de menos. Tiene 6 de menos, lo hice bien, ¿eh? 6 por 2, 12 y 2, 14. C8, vale. Por tanto, tendría 3 insaturaciones. Esta molécula presenta 3 insaturaciones al tener 6 hidrógenos de menos. Es que lo he puesto mal. Lo he puesto mal. Lo he puesto todo mal porque es una C2H7N. Cambiamos el nitrógeno por un CH. C3H8. Y ahora comparamos con CnH2n+2. Con 3 átomos de carbono tenemos un C3H, 3 por 2, 6 y 2, 8. H8. Muy bien. Y por tanto, si comparamos, pues nuestra molécula es saturada, porque tiene los mismos hidrógenos, la que corresponde a la CnH2n+2, que nuestra molécula. De nuevo, tenemos una molécula saturada. No presenta insaturaciones. ¿Cómo dibujamos los isómeros? Pues moléculas que no tengan ni ciclos, ni enlaces dobles, ni triples, solamente enlaces simples carbono-nitrógeno. Por ejemplo, una molécula que cumple esta fórmula, pues es por ejemplo, un CH3, CH2, NH2. Esta es un posible isómero. La amina, la etilamina. Etilamina. También, por ejemplo, podemos poner el nitrógeno en el medio. CH3, NH,
CH3. Si cuentas verás que cumple la fórmula: 2 carbonos, 3 y 3, 6 y unos 7 hidrógenos, un hidrógeno. Esta sería la dimetilamina. La dimetilamina. Metilamina, dimetilamina. No tendríamos más opciones, ¿no? Con 2 carbonos y un nitrógeno no podemos pintar nada más, porque no podemos pintar moléculas cíclicas. Sería todo lo que podemos pintar. Bueno, y en el apartado C tenemos una fórmula C3H6O. De nuevo, miramos a ver el número de insaturaciones que tenemos. El oxígeno no cuenta, o sea que esto equivale a una fórmula C3H6. La comparamos con la fórmula del alcano saturado, CnH2n más 2, C3H, 3 por 2, 6 y 2, 8, H8. Esta molécula presenta una insaturación. Hay 2 hidrógenos de diferencia. La que nos dan tiene 6 hidrógenos y la saturada tendría 8. Por tanto, tenemos una insaturación. ¿Qué significa que tengamos una insaturación? Bueno, pues que tenemos o un doble o un ciclo. Y por tanto podemos dibujar estructuras, pues por ejemplo con un doble enlace, CH2, doble enlace CH, CH2OH. Esta es una fórmula que si contamos tiene 3 átomos de carbono, tiene 2, 3 y 2, 5 y unos 6 hidrógenos y un oxígeno. Cumple la fórmula. También podemos elegir una molécula cíclica, por ejemplo un compuesto de un ciclo de 3, aquí con un CH y un OH, un alcohol, y tendríamos también la fórmula C3H6O. También podemos hacer que el oxígeno esté interno en el ciclo, por ejemplo formando lo que llamamos el oxaciclobutano. Esta molécula también cumple la fórmula: 2, 4, 6 hidrógenos. Bueno, esto se llama oxaciclobutano. El oxaciclobutano. Este es el ciclopropanol. El único ciclo solo formado por carbonos que podemos dibujar. Y este pues es el 1, 2, 3. Es el 2 propenol. 2 propenol. Bueno, mejor el prop 2-en, prop 2-en 1-ol. El prop 2-en 1-ol, 2-propenol. Bueno, creo que eso sería todo. Fórmula C5H12, 5 por 2, 10 y 2, 12, es una molécula saturada. Y, por tanto, debemos dibujar estructuras sin dobles enlaces ni ciclos. Cadena de 5 átomos de carbono, pentano. Quitamos un extremo de cadena, lo ponemos en el medio, 2-metilbutano. Quitamos otro extremo de cadena, lo volvemos a poner en el carbono del medio, 2,2-dimetilpropano. Después fórmula C2H7N, el N se cambia por CH para determinar las insaturaciones, por tanto tenemos una C3H8 y una C3H8 es una molécula saturada, 3 por 2, 6 y 2, 8. Por tanto no podemos poner ni ciclos ni dobles, así que tenemos la etilamina y la NN-dimetilamina, me parece. Creo que no hay más estructuras. Si ves alguna más, me la dejas en los comentarios. Aquí tendríamos molécula de fórmula C3H6O que tiene... El oxígeno no se cuenta en las insaturaciones, pero con 3 átomos de carbono debería tener 3 por 2, 6 y 2, 8 hidrógenos. Le faltan 2 a nuestra molécula, por tanto presenta una insaturación que es o un doble o un ciclo. Estructura con doble, estructuras con ciclos. Puedes pensar que hay más estructuras con dobles, bueno, y es verdad, pero no serían estructuras estables, aunque sí me he comido aquí varias estructuras. Estaba pensando por ejemplo, situaciones como esta, CH3, CH, doble enlace CH, OH. Esto es un isómero de la molécula de arriba, tiene la misma fórmula, sin embargo, no nos serviría porque esto da un equilibrio que se llama tautomería y se convierte en un aldehido cetona, pero sí que podemos dibujar moléculas de 3 átomos de carbono que presenten una insaturación que sea el doble carbono-oxígeno, como por ejemplo la propanona.
esto sí me estaba olvidando de ello, la propanona es una estructura que podemos dibujar, y también tenemos otra que es de tipo aldehído, que es el propanal. Propanal. Estas estructuras sí me estaba olvidando de ellas, el propanal y la propanona. Son estructuras que poseen doble enlace, la insaturación como doble enlace carbono-oxígeno, aldehído y cetona. Bien, pues esto es todo. Vamos a continuar en el siguiente vídeo con otro ejercicio. Vamos a ver qué ejercicio es el siguiente que tenemos por delante. En el siguiente ejercicio dice que indiquemos la hibridación que presenta cada uno de los átomos de carbono de las siguientes estructuras, dibujando la geometría espacial de las mismas. Bueno, pues esto lo dejamos para el siguiente vídeo.